La derivada, explicamos en la clase anterior, es un límite. Se define como un límite la derivada de un punto. Como tenemos límites laterales, pues podemos definir también derivadas laterales. ¿Para qué queremos derivadas laterales? Para lo siguiente. La derivada era, como habíamos visto, la definición cuando h tiende el límite cuando h tiende a cero, f de x más h, más f de x dividido para h, y esto es equivalente al límite cuando hay que poner, esta es la derivada en x. X para, para enfatizar el hecho de que estoy hablando de la derivada en un punto, que no es una función, no estoy hablando de una función por ahora. Vamos a poner f' de x0. X0 es el límite cuando h tiende a 0 de f en x0 más h, f en x0. F de x0 es un número dividido por h, y eso es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x0 dividido para x menos x sub 0. Por otro lado, teníamos las derivadas laterales. Tenemos la derivada por la derecha, es el límite cuando h tiende a 0 por la derecha. Fíjense, cuando h tiende a 0 por la derecha, h positivo. F de x0 más h es f evaluado en un punto a la derecha de h. Acá f de x0, todo dividido para h. Lo mismo que el límite cuando x tiende a x0 por la derecha, f de x menos f de x0 dividido para x menos x0. Y la derivada por la izquierda es el límite h tiende a 0 por la izquierda de f de x0 más h menos f de x0, por supuesto. Si h es menor que 0, x0 más h es menor que x0. Entonces estoy evaluando la función f en algún punto a la izquierda de x sub 0. O dividido para h, que es negativo en este caso. Entonces esto es el límite cuando x0 por la izquierda, f de x, f de x0, negativo x menos x0, que al ser x menor que x0, esto es menor que 0 también. Bueno, derivadas por definición quizás les parezcan un poco complicadas, un poco difíciles de calcular, pero es importante. Al igual que con los límites, en la mayor parte de los casos, hay reglas y hay teoremas que nos permiten calcular las derivadas sin tener que usar la definición a cada paso. Fíjense, cuando nosotros queremos calcular un límite, no usamos todo el tiempo la definición del límite. Y eso está bien, porque para hacerlo cada paso, calcular cada límite sería una locura. No terminaría de hacer las cosas nunca. Con las derivadas, la misma cosa. Uno no tiene que aplicar la definición todo el tiempo para calcular cualquier derivada que se le atraviese, porque hay teoremas, hay reglas de derivación que permiten hacer esta tarea de una forma más ágil y más llevadera. ¿Por qué hemos definido la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha? Lo hemos hecho por la misma razón que lo hicimos para la continuidad. Nosotros hemos definido continuidad por la izquierda y continuidad por la derecha, y lo hemos hecho para poder definir la continuidad en un intervalo cerrado o en un intervalo. Nosotros queremos definir la derivabilidad en un intervalo abierto.
definición, f es derivable a este resultado, derivable en el intervalo abierto a B. ¿No? Recuerden, eh, yo uso la notación, no porque no quiera usar la otra, me niego, qué sé yo, es por costumbre. Entonces, yo prefiero usar la notación de paréntesis para el intervalo, para los intervalos abiertos. Ustedes pueden usar lo que ustedes quieran, eh, pero es por facilidad e incluso por comodidad. Razón. Eh, es derivable en el intervalo abierto, ustedes lo pueden escribir así si quieren. Sí es derivable en cada elemento C de este intervalo. Es decir, si para cada elemento C de este intervalo existe este límite H de a cero de F en C más H, F en H, menos F en C, perdón, dividido para H. Si este límite existe en cada elemento de este intervalo, esta función es derivable en el intervalo. Es decir, si cada C presente acá existe evaluada así, así que habíamos usado nosotros. Esta notación es bastante común, escribir F' de C. ¿Sí? Una de las que usamos en la clase anterior. Ahora, ¿cómo tratamos esta edad? Un intervalo cerrado, a un intervalo que tiene uno de los extremos cerrados. Vamos a decir que F es derivable en el intervalo cerrado a B. Si uno, F es derivable en el intervalo abierto. La definición anterior. Y dos, si las derivadas laterales existen, existe la derivada por la derecha de la función f en el extremo derecho y la derivada por la izquierda de la función f en el extremo, perdón, la derivada por la derecha de la función f en el extremo izquierdo. Izquierdo lo dije bien, sí. Creo que lo dije bien la primera vez. Y la derivada por la izquierda en el extremo derecho. Es decir, si estas dos derivadas laterales existen, la situación es parecida a la definición de la continuidad en un intervalo cerrado. Entonces, esto nos permite a nosotros definir eh, la función derivada de la función f. Ya nosotros podríamos extender un poco esta definición diciendo que f es derivable en un conjunto contenido y es derivable en cada elemento de A.
si ya es una unión de abiertos, digamos, una intersección de conjuntos infinitos de abiertos. Y en el caso de que hubiera un punto de frontera, digamos, la función tendría que ser derivable por la derecha o por la izquierda en ese punto. Pero uno puede generalizar derivabilidad a conjuntos que no sean intervalos. Ahora, fíjense, definición. La derivabilidad en un intervalo nos permite definir una función a partir de la función f, que es la función derivada de f. Es decir, si yo tengo una función f de variable real a valores reales, si esta es una función derivable en un intervalo abierto a b, derivable un intervalo abierto a b, lo cual significa que la derivada existe en cada punto de ese intervalo. ¿Sí? Por eso es que podemos hacer esta definición. Se define la función f', la función de la función f sobre el intervalo abierto a b, como la y a cada elemento de este intervalo abierto en la derivada de f en ese límite cuando h tiende a 0, f de más h es f x dividido para h. Esta función lo único que hace es enviar cada elemento del intervalo abierto a b en su derivada, en f, en la derivada de f evaluada en ese. Y eso existe para todo punto de AB, porque estamos diciendo que f es derivable en este intervalo abierto. Entonces, de nuevo, esta definición podemos trasladarla a la situación en la que tenemos un intervalo cerrado, un intervalo semicerrado, usando derivadas por la derecha y por la izquierda, de manera natural y obvia. Entonces, hay varias notaciones que podemos usar, como al igual que para la derivada en un punto, para la derivada, para la función derivada de otra función. Estas notaciones pues son bastante estándar. Ustedes van a ver la notación f' para la derivada de f. Van a ver la notación y' de x. Se supone que y es igual a f de x. En el contexto en que y es igual a f de x, vamos a tener y' de x. Es decir, en el contexto en el cual la variable y es la variable dependiente de x. Otra notación sería esta. De Leibniz en sus dos versiones. Notación de Newton usaba un punto, eh, pero el punto está reservado para las derivadas temporales. Cuando la variable independiente es el tiempo y la variable dependiente es una dimensión del espacio, generalmente se suele usar x punto para denotar la derivada de x con respecto de t. Es un uso bien particular para el que se le ha reservado esta notación. Tenemos también una notación que ya podríamos llamar de operador diferencial. Ese. Estas son la misma notación. Notación de operador diferencial. Que va a ser bastante útil, digamos, cada utilidad. La notación de Leibniz es buena para varias cosas, es buena, por ejemplo, para usar con la regla de la cadena, que es la derivada de una función compuesta, la que nos dice cómo derivar una función compuesta.
es buena para precisar con respecto a qué variable se está derivando. También, la notación prima, digamos F', Y', es más común cuando se sobreentiende cuál variable estamos usando. Y la notación de operador diferencial realmente puede ser bastante útil a la hora de estudiar ecuaciones diferenciales, tanto ordinarias, bueno, hay es algo que ustedes van a hacer en un futuro muy cercano. Entonces, esta es la definición de función derivada de la función f. ¿Una pregunta? Nada, ¿todo claro? Bien. Bien. Hay preguntas, pues pasemos a estudiar la relación entre derivabilidad y continuidad. Esto es importante tenerlo claro. Derivabilidad y continuidad. En primer lugar, tenemos un teorema que dice que si una función es derivable en un punto, entonces es continua en ese punto. Si f es derivable en x sub 0, entonces f es continua en x sub 0. Y con este teorema es muy fácil de demostrar, muy fácil. Vamos a hacer acá. Este teorema nos va a servir para algo bastante importante, pero veremos luego de ver la demostración. Fíjese, si f es derivable en x sub 0, entonces si este límite el que tiende a 0 de fx en f a x sub 0 dividido para x menos x sub 0. Y la expresión la puedo multiplicar y dividir para x menos x sub 0. Y fíjense, ya tengo el límite de un producto y estos dos límites existen. El límite del factor que tengo acá, la f de x menos f de x0, dividido para x menos x0, es la derivada de f en x0. Y el límite de x menos x0 dividido para x menos x0, cuando x tiende a x0 es 1. Entonces, este límite pues existe. Yo lo que quiero ver, no tenía pensado hacerlo, pero quiero demostrar que el límite de x tiende a x0 de f de x es f de x0. Lo que quiero mostrar es que el límite cuando x tiende a x0 de f menos f de x0 es 0.
y divido acá por menos x0. Es lo que quiero. Ya 1 sobre x menos x0 por allá. Y eso, entonces, lo mismo, pero con f de x. Luego, límite. Esto lo estoy haciendo de memoria. Entonces, yo lo que quiero hacer es mostrar que, mostrar que límite cuando x tiende a x0 de f de x es f de x0. Eso es lo que quiero ver para mostrar que en efecto esta función es continua. Entonces, esto equivale a demostrar el límite cuando x tiende a x sub 0, f de x menos f de x0 es 0. Porque si esto es verdad, entonces aquí puedo tomar simplemente la resta de los límites, o el límite de la resta, y es justamente 0. Entonces, lo que voy a hacer para demostrar eso es lo siguiente. Voy a tomar el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 y lo voy a escribir ahora sí como el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 por x menos x sub 0 por x menos x sub 0. Multiplicando por 1, la expresión no se altera. Entonces aquí tengo el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 dividido para x menos x sub 0 por x menos x sub 0. Entonces tengo el límite de un producto y ambos límites existen. Este es el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 por x menos x0 por el límite de x tiende a 0 de x menos x0. Entonces, este límite usando la resta, usando el límite para una constante y usando la entidad cero. Esto me da cuánto cuando quiero es 0, f es continuo. La habilidad de una función implica la continuidad de esa función en ese punto, pero aquí hay que hacer una constancia.
una observación que es importante. Que si f es continua en x sub 0, esto no implica. Un segundo, que bueno, entonces, como decía, si f es continuo en x0, esto no implica que f sea derivable en x sub 0. Es decir, la continuidad en un punto no equivale a la derivabilidad en ese punto. La derivabilidad es más fuerte. La derivabilidad implica la continuidad, pero la continuidad no implica la derivabilidad. Derivable en 0 implica que f es continua. Pero en el sentido contrario, no. No es cierto. Puede tener funciones que sean continuas en x0 y que no sean derivables en ese punto. Conocemos un ejemplo muy sencillo. Muy, pero muy sencillo. Dado por la función valor absoluto. La función valor absoluto es continua en 0 y no es derivable en 0. Es continua. No sé que si aquí es menor que 0. Perdón, sí, no sé que si aquí es menor que 0 y x aquí es mayor o igual que 0. Entonces, que es continua, podemos mirarlo de la siguiente forma. F de 0, el valor absoluto de 0, esto es 0, ¿no? Y queremos ver el límite cuando x tiende a 0 de x, absoluto de x. Lo que tenemos que demostrar es que este límite existe tanto por la izquierda como por la derecha. El límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, de valor absoluto de x. Es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de menos x, porque estamos usando valores de x menores que 0. Ahí la función vale menos x. Entonces, esto, como los límites son finitos, aquí tengo menos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x, esto es 0. El límite por la izquierda de valor absoluto es 0. El límite por la derecha es todavía más fácil porque si nos acercamos a 0 por la derecha, valor absoluto de x es x. Entonces, este es el límite cuando x tiende, ya no tenía ni que ponerlo, pero esto es 0. Entonces, límite cuando x tiende a 0 de valor absoluto de x es 0. Y esto es exactamente el valor absoluto de 0. Por tanto, valor absoluto de x es continua en 0. Bien,
Ahora, digamos que no es derivable. Es derivable. De nuevo, esta es una función que está definida a la izquierda de cero de una manera y a la derecha del cero de otra manera. Entonces, para saber si es derivable o no, debemos calcular los límites, las derivadas laterales. Como queremos ver que no es derivable, nuestro objetivo va a ser mostrar justamente que las derivadas laterales no coinciden. Entonces, observemos cómo va esto. La derivada por la izquierda y la función valor absoluto en C es el límite cuando X, H, de valor absoluto de X más H menos valor absoluto de X. Perdón, cuando H tiende a cero por la izquierda. Eh, cuando H tiende a cero por la izquierda de la función X más H, el valor absoluto de X más H menos valor absoluto de X dividido para H. Si H tiende a cero por la izquierda, ya, hay cosas que en general aquí que fíjense, si H tiende a cero por la izquierda, H es menor que cero. Pues límite cuando H tiende a cero por la izquierda, entonces de menos H. En tanto que el valor absoluto de cero siempre es cero. Entonces tengo menos H dividido para H. Porque H tendiendo a cero por la izquierda, implica que H es menor que cero. Entonces, esto implica que el valor absoluto de H es menos H. Así que este es el límite cuando H tiende a cero por la izquierda de menos 1. Y como sabemos, el límite de una constante es la menos 1. Ahora veamos el límite por la derecha, la derivada por la derecha. Entonces el límite, H tiende a cero por la derecha. Y 0 más H, el valor absoluto de cero más H. Menos el valor absoluto de cero dividido para H. Este es el límite cuando H tiende a cero por la derecha del valor absoluto de H dividido para H. Pero como H es positivo, tenemos que esto es igual al límite cuando H tiende a cero por la derecha de H dividido para H. Este es el límite cuando H tiende a cero por la derecha de 1. Eso por supuesto es 1. Entonces, la derivada lateral por la izquierda es menos 1. Eso es diferente de la derivada lateral por la derecha en cero, que es 1. Entonces, función f de x dada por valor absoluto de x no es derivable en x igual a cero. Entonces, continuidad no necesariamente implica derivabilidad, pero lo que sí nos dice el teorema es lo siguiente. De eso, vamos a ver un poco. eh, Entonces tiene una implicación del tipo P implica Q. La implicación no Q implica no P es el contra recíproco.
de la implicación P implica sí, sí, y son equivalentes. Quiere decir, quiere decir que esta implicación es verdad si y solo si esta implicación es verdad. Esto es un hecho muy útil y muy importante a la hora de demostrar algunas cosas, porque muchas veces se va a demostrar la implicación P implica Q, demostrando que no Q implica no P. Parecería una demostración por el absurdo, pero no es una demostración por el absurdo. Piensa que el teorema de arriba dice, dice f derivable en x sub 0 implica f continua en x sub 0. Esto que está aquí es p y esto que está aquí es q. Entonces, esto equivale a decir lo siguiente. Esto equivale a decir que si es falso que f es continua en x0, es decir, que si f no es continua en x0, sino q. Entonces f no es derivable en x0. Eso sí es cierto. Entonces, una manera de determinar f no q, f no p, tal vez olvidé que estos símbolos también hay que decir cómo se les pongo esta especie de L acostada ante Q. Eso quiere decir eso significa no P. Y es simplemente la negación de Q y la negación de poner un no antes de Q y un no antes de P. Eso quiere decir, no Q es, lo que estamos afirmando es que Q es falso. Con no P estamos afirmando que, no, que P es falso. Entonces, lo que sí nos dice el teorema es que si F no es continuo en X0, entonces F no es derivable en X0. Donde veamos un salto, por ejemplo, punto donde falle la continuidad, ahí la función no es derivable. Ahora, piensen, la utilidad de este teorema va más allá de decirnos que cuando una función no es continua en un punto, entonces no es derivable ahí. Este teorema de que derivabilidad implica continuidad eh, tiene como consecuencia que podamos calcular, nos da una ecuación para calcular la recta tangente a la función f en el punto x0, pero nos dice que esa recta es la mejor aproximación que podemos obtener para la función f usando una recta en las cercanías de x0. Vamos a ver, por cierto, fíjense este ejemplo acá. Seguimos con la función valor absoluto. La función valor absoluto tiene una gráfica como esta. Eh, Seguramente recuerdan que la función valor absoluto se caracteriza aquí por, si esto
Se caracteriza por tener una gráfica que tiene esta forma. Esa gráfica tiene un ángulo acá, ¿no? Tiene una punta acá, en el cero, ese ángulo. Bueno, cuando tengamos puntas así, ángulos, partes puntiagudas en la gráfica de una función, la función no va a ser derivable ahí. Y es algo interesante, debido a Weierstrass, matemático alemán, es una función que es continua en todo su dominio, pero no es derivable en absolutamente ningún punto del dominio. Continua en todo 0,1 creo que era el dominio, intervalo 0,1. Y no es derivable en ningún punto de 0,1. Y es una función sumamente rara, una función muy extraña. Toda la función está formada por picos, justamente. En el libro de cálculo de Spivak, creo que está en la bibliografía, pues, se construye esa función. Eh, A ver, espera una cosa. Este curso. Para, a ver, bueno, hay un matemático por allá. Todos son de computación y software, geólogo, algunos de petróleo. Bueno, no sé si a ustedes les, simplemente a los de computación les interesa profundizar en el tema. Y el libro de Spivak es muy bueno para eso. Y ahí está este ejemplo tan curioso y tan extraño de una función que es continua en todo un intervalo, pero no es derivable en ningún punto de ese intervalo. Bien, decía que otra consecuencia del teorema, y quizá más interesante, es esta. Fíjense, digamos que f es derivable en un punto x sub 0. Entonces, como es derivable, y nosotros definimos la pendiente de la recta tangente en x0 como la derivada en x0, existe la recta tangente a este conjunto. La gráfica de f en el punto x, eh, más todavía, llamaré L esa recta, L esta recta. Más todavía, esta recta tiene pendiente f' de x0. Es decir, la pendiente de esta recta es el límite cuando x tiende, cuando h tiende a cero, perdón, h tiende a cero, que f de x0 más h menos f en x0 dividido por h. Esa es la pendiente de f de la recta L en el punto x0, f de x0. ¿Sí? Pero, fíjense, también podemos calcular esa pendiente de esta forma. Y x, y es un punto cualquiera en L, punto cualquiera. Recta L, pendiente, utilizando la ecuación, la siguiente incremental para hallar la ecuación punto pendiente, es esto, y menos f
x0 dividida para x menos x0. Entonces de acá, multiplicando por x menos x0 en el lado izquierdo, esto es x menos x0, f' de x0 es igual a y menos f en x0. Despejando y ahora, es f de x sub 0 más f' en x sub 0 por x menos x sub 0. Evidentemente, eso que está ahí eh, no hace falta que la escriba de la forma en la que la voy a escribir, pero la voy a escribir para que vean qué forma tiene esto. Esto es y, aquí tengo f' de x0 por x, pues tengo f de x0 menos f' en x0 por x0. Sí. Esto que está acá es m y esto que está acá es k, y entonces tenemos una recta con pendiente M y punto de corte del eje Y. Esta que está aquí. Eso es la ecuación de una recta. Y es la ecuación de la recta tangente a recta tangente a la gráfica de f en el punto x0 y y0. Bueno, evidentemente esta recta pues va a depender de x. Bien, podemos escribir esto así. L de x es f de x0 más f' de x0 por x menos x0. ¿Sí? Ahora, lo que, bueno, lo que yo quiero mostrarles es que estoy un poco atrasado con esto, terminando la clase 9. Y hoy, la clase 10. Vamos a ver si puedo eh, igualar todo hoy. Entonces, fíjense qué ocurre cuando yo tomo el límite. Cuando x tiende a 0, a x0, perdón, 0, de f de x menos L de x. ¿Qué información me da este límite? Este límite me dice un montón de cosas acá. Tener la más mínima intención de borrarle porque ah, uno auto a veces se guinda y hace cosas raras. Bueno, tenemos el límite cuando x tiende a x0 y f de x menos L de x. Entonces decía, ¿qué información tenemos al ver este límite? Bueno, eso nos dice que tan lejos están f de x y L de x en las cercanías de x menos x0. Eso es lo que me dice ese límite. Si yo me acerco mucho a x0, ¿qué pasa con f de x menos L de x? Más todavía. Podría tomar ahí el valor absoluto. Eh, Fíjense que si yo tomo este límite, entonces el límite, cuando x tiende a x sub 0, de f de x menos todo esto que está acá. Es decir, menos
f de x0 más f' de x0 por x menos x0. Y acá, pues, tenemos lo siguiente. Quiere agrupar acá. Tiene f de x menos f de x0. Lo agrupamos por acá. Más f' de x por x menos x0. F' de x es una constante. Entonces, yo puedo escribir este límite de esta forma. Entonces, el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 más el límite cuando x tiende a x0 de f' en x0, que es una constante, por x menos x0. Este factor va a tender a cero. Pues, f' de x0 es constante, puede salir del límite, entonces este término completo tiende a cero. En cuanto al primer término, como podemos observar, acá pues, podemos separar este límite como el límite de f de x menos el límite de x tiende a x sub 0 de f de x sub 0. Y esto obviamente es una constante, esto va a ser f de x0. Pero este límite, dado que la función f es continua, esto es f de x0. Es por continuidad de f de x en x sub 0. Esto me está diciendo límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos L de x es 0. Es decir, que en las cercanías de x sub 0, la recta L de x está muy cerca de f de x. Y esto lo que nos permite concluir es que L de x es la mejor aproximación lineal de la función f de x en un entorno de x sub 0. Recta tangente a la gráfica de f en el punto de x sub 0, f de x sub 0 es la mejor aproximación a f usando una recta que se puede dar de la función f. La recta que más se pega, por decirlo de una manera coloquial, que más se acerca a la función f de x. Y esa es realmente la gran utilidad y es la gran importancia de la derivada. Poder aproximar linealmente funciones que no son lineales, al menos en las cercanías de un punto. No importa que más allá de cierto delta alrededor de un punto ya deje de ser una buena aproximación. Lo importante es que ahí, cerca de x0, bien cerca de x0, esta recta L, la recta tangente, aproxima bien a la función. Eso es importante porque eh, una cosa que ustedes van a ver luego, no en este curso, es cómo aproximar funciones mediante polinomios. Y ahí entra la derivación no solo de primer orden, sino de segundo orden, de tercer orden, etcétera, etcétera. Bueno, no hemos hablado de derivadas de segundo y tercer orden, pero luego hablaremos de eso. Y ustedes dirán, ¿por qué quiere uno aproximar una función usando un polinomio? Y la razón es muy sencilla, porque los polinomios se pueden manipular de manera muy sencilla, se puede operar muy fácilmente con ellos. Los polinomios son siempre continuos, los polinomios se pueden derivar muy fácil, se pueden integrar muy fácil. Entonces, los polinomios son funciones que se comportan muy bien
Y por eso es valioso, es interesante tratar de aproximar una función arbitraria y no sea derivable en cierto punto. Eh, Derivable, incluso no derivable una sola vez, sino derivable varias veces. Dado que los polinomios tienen ese comportamiento tan bueno, para aplicaciones prácticas, especialmente en la ingeniería y en la física, eh, es una buena idea aproximar funciones usando polinomios. Bueno, eh, vamos a tomar un breve descanso. Son las 12:09. eh, Vamos a las 12:05. Vamos a ver cómo calcular derivadas de funciones elementales. Veremos luego algunos ejercicios. Y eh, después de eso, vamos a tratar de mirar el contenido de la clase número 10 para ir igualando la cosa. Bueno, cubrir todo lo que sea posible. Bien, 5 minutos y continuamos. Bien, continuamos. Em, ya que hemos tocado estos dos temas importantes. La definición de derivabilidad en un intervalo. La relación entre derivabilidad y continuidad es sumamente importante. Y lo repito una vez más. Si una función es derivable en un punto, es continua en ese punto, pero al revés, no necesariamente. No necesariamente una función que sea continua en un punto va a ser derivable en ese punto. Por, recuerden eso, eso es un error sumamente común. La gente muchas veces se equivoca y dice que como tal función es continua en tal punto, entonces es derivable en ese punto. Eso es falso. En general, eso es falso. Y eso no sirve para demostrar derivabilidad. Entonces, por favor, eviten eso como si fuera el coronavirus. Nunca hagan eso. ¿Sí? Está terminantemente prohibido. Decir que una función continua en un punto es diferenciable en ese punto. No se puede. Bien, veamos ahora algunas derivadas derivadas de funciones elementales. Es decir, veamos reglas para calcular derivación, para calcular derivadas. Así como existen reglas para calcular límites, existen reglas para calcular derivadas. Entonces, vamos a ver un teorema. Un montón de pares. Primera cosa, la más elemental, la más trivial, es que la derivada de una constante siempre es cero. Toda constante en los reales, su derivada es cero. Derivada de una constante siempre va a ser cero. Pues, la derivada de una potencia, derivada de x a la n, es n, x a la n menos 1, para cualquier número, para el real x, y n entero positivo. En lugar, la derivada de la raíz enésima x es 1 dividido por n a la raíz enésima de x a la n menos 1, siempre que x sea un real positivo, y n sea un entero positivo mayor que 2. Entonces,
En las dos anteriores tenemos también una regla para los racionales. Ah, em, en realidad hay otros casos que, por ejemplo, y n es impar, pues vale para x distinto de cero. Es impar. En este caso yo lo estoy considerando. A ver, claro, y n es impar, x simplemente tiene que ser distinto de cero, pero x puede ser cualquier real. Uno puede tomar raíces negativas, raíces impares de un número negativo. Entonces, de estas dos anteriores tengo lo siguiente. Tengo que la derivada de x de x a la r, ahora cuando r es racional, es r por x a la r menos 1. Si x es positivo y r es un racional cualquiera distinto de cero. En el caso en que el exponente es cero, no importa. Que el exponente es cero, pues tenemos la derivada de una constante y eso es cero. Listo. Después tenemos la derivada de la exponencial a la x. Bueno, eh, esto es a la x por el logaritmo de a. Fíjense, para que esto esté definido, a tiene que ser positivo. Para todo x real y a mayor que cero, real también. Y fíjense que acá usted tiene que esto es la derivada de a la x es a la x. Porque es a la x por el logaritmo de e, pero el logaritmo de e es 1. Ahora, usted conoce esta regla, también conoce la anterior, porque la derivada de... ah, no lo hemos visto. Fíjense, esto es derivada de a a la x. Es la derivada con respecto a x de e a la x por el logaritmo natural de a. Entonces, esto es e a la x por el logaritmo natural de a, pero aquí no tengo x solamente. Tengo x por el logaritmo natural de a. Esto es una aplicación de la regla de la cadena que no hemos visto. Pero obviamente saber esto, pues, eh, simplifica, no se sabe la derivada del exponencial, eso simplifica la derivada de a la x. Menos cosas que aprender. Pero bueno, la regla de la cadena no la hemos visto, entonces no podemos aplicarlo todavía. Eh, luego podremos volver sobre esto. Luego tenemos la derivada de un logaritmo. La derivada del logaritmo base a de x es 1 sobre el logaritmo natural de a por 1 sobre x para todo x el positivo, de todo x estrictamente mayor que cero. Y a, fíjense, como tenemos que calcular, el logaritmo de a tiene que ser positivo también, pero no puede ser 1 porque si es 1, el logaritmo de a es cero.
Entonces, esto vale para cualquiera que sea un real positivo y que sea distinto de uno. Eh, Ustedes toman entonces el logaritmo natural de x. Recuerden que este es el logaritmo base e de x. Logaritmo base e de x. Nunca se escribe así, pero lo voy a escribir así para ver qué es lo que estamos haciendo. Entonces, 1 sobre el logaritmo de e por 1 sobre x. El logaritmo de e es 1. Entonces, esto es 1 sobre x. Las funciones, ¿ves? La derivada de esto es 1 sobre x. Y x es x. Importante es, la función exponencial más importante es la exponencial con base e, es decir, la exponencial natural. Y la función logarítmica más importante es el logaritmo con base e, es decir, el logaritmo natural. Usted sabe manejar esas dos funciones, exponencial y logarítmica, pues puede manejar cualquier otra función exponencial y logarítmica. Son las funciones exponencial y logarítmica que generan todas las demás. Esas dos son las más importantes. Sobre todo cuando veamos la regla de la cadena y sepamos combinar estas reglas de derivación con la regla de la cadena para derivar. Por ejemplo, que a la x logaritmo natural de a. Y otra cosa, recuerden que el logaritmo base a de x es el logaritmo de x sobre el logaritmo de a. Entonces, fíjense que la derivada en este caso, como hemos visto que que la derivada es lineal, que la derivada de la constante sale. Esto es 1 sobre el logaritmo de a por la derivada del logaritmo de x. Es decir, esto es 1 sobre el logaritmo natural de a por 1 sobre x. Y aquí sí no hay que usar la regla de la cadena, sino solamente eh, el hecho de que 1 sobre el logaritmo natural de a es una constante. Entonces, como les digo, la función logaritmo natural y exponencial natural son las más importantes entre las logarítmicas y las exponenciales. Por otro lado, las derivadas trigonométricas son realmente sencillas de recordar. La derivada de seno es coseno, pero aquí hay que tener ojo. La derivada del coseno es menos seno, y cambia el signo. Luego tenemos la derivada de la tangente, que es secante cuadrado. Esta, por supuesto, donde esto tiene sentido, ¿no? Es decir, con coseno de x distinto de cero. Es decir, para valores de x diferentes de y medios más k pi, siendo k un número entero. Son todos los puntos donde coseno se anula. Ahí, por supuesto, no podemos tomar ni tangente ni secante. Entonces, la definición, solo sirve para valores de x distintos de estos de acá, porque es donde tiene sentido. Y la derivada de x, la derivada con respecto a x de la cotangente, pues la menos la cosecante cuadrado de x. De nuevo, si seno de x es distinto de cero, es decir, si x no pertenece a este conjunto, al conjunto de los múltiplos enteros de pi. Con estas derivadas uno puede hacer un montón de cosas. Uno puede calcular
Perdón. Fíjese aquí, me faltaron un par de opciones por acá. ¿Hay tiempo algo? Mm, Bueno, hay una propiedad de la derivada que no hemos dicho, que es la linealidad, pero eso va a aparecer luego con los teoremas. La derivada de secante, que también lo pueden usar directamente, es secante por tangente, siempre que secante y tangente estén definidos. Es decir, siempre que y no sea de la forma pi medios más k pi. Y otra integral, no, perdón, otra derivada que pueden usar directamente es la derivada de cosecante, que es menos cosecante de x por cotangente de x, siempre que esté definida, es decir, siempre que seno no sea cero. Que pensé, me pasó por la cabeza la palabra integral porque las derivadas y las integrales tienen, la una es la operación inversa de la otra. Entonces, cada regla de derivación trae consigo una regla de integración, pero bueno, eso es algo que veremos luego cuando veamos integrales. Eh, Antes de hacer ejercicio, eh, vamos a mirar más bien algunos teoremas. Y después de eso, sí, vemos algunos otros, porque digamos, eso los, ampliaría la cantidad la conjunto de las funciones que podemos derivar. Eh, Observen lo siguiente. Dado que la derivada es un límite, teorema sobre la derivada. Dado que la derivada es un límite, a ella aplican muchas propiedades que tienen los límites. Entonces, no es sorprendente, por ejemplo, que si uno tiene dos funciones, vamos, si f y g son dos funciones derivables, un elemento de la recta real C, entonces uno puede derivar la suma de, oh, aquí no está bien, tengo que poner la C fuera, puede derivar em, la suma en el punto C.
y eso es la derivada en C de F más la derivada en G de C. Ahora el resto no puede hacer otro tanto. Entonces, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de una resta es la resta de las derivadas. Y, por supuesto, eso también vale para la función derivada. Tiene f y g, derivables en un intervalo b. Entonces, uno puede derivar la suma y uno puede derivar la resta. Pero además, hay otra propiedad que es bastante fácil de demostrar, dando la definición de derivada. No lo vamos a hacer por tiempo. Es que si uno tiene una constante k y f es una función derivable en un intervalo AB, uno tiene lo siguiente. Uno tiene que la función kf, una función, es derivable también. Y eso es k por f' de x. Entonces, esto nos está diciendo algo muy importante sobre la derivada, y es que la derivada es lineal. Linealidad de la derivada. Siempre que uno tiene un par de funciones, la derivada de su suma, la suma de sus derivadas, y la derivada de una función que es múltiplo de una función f, tiene derivando la función f y multiplicando por el mismo k. Esta propiedad de las derivadas, que es una propiedad sumamente importante. Eh, Primero, ampliar el repertorio de nuestras funciones derivables, pero además nos permite mostrar varias cosas. Bueno, para las otras operaciones también hay reglas, solo que no son tan directas. Y es muy importante no caer en ese error de pensar, eh, de otra forma. Dice, si f y g son funciones derivables en un intervalo abierto a b, perdón. Entonces, en ese mismo intervalo, uno puede eh, derivar el producto de estas dos funciones. Y eso se hace de la siguiente manera. Uno deriva primero el primer factor. Eso lo multiplica por el segundo sin derivar.
y a eso se le suma el primer factor sin derivar multiplicado por la derivada del segundo factor. Es decir, la derivada de f por g es la derivada de f por g sin derivar más f sin derivar por la derivada de g. Eso es lo que se conoce como la regla de Leibniz. Es muy importante, importantísimo, no confundirse y no escribir o no pensar que la derivada de un producto es el producto de las derivadas, porque eso es falso. ¿Ok? Y tenemos también la derivada de un cociente. Tenemos que si f y g son derivables en intervalo abierto a b, entonces en ese mismo intervalo uno puede derivar también el cociente de f y g. Por supuesto, para eso es necesario que g de x no se anule, para que esta función tenga sentido, obviamente. F de x sobre la función g de x. Si g de x se anula, la función cociente no tiene sentido, está definida. Entonces, la derivada del cociente se obtiene de la siguiente forma. Pues, cociente, cuyo denominador es g cuadrado, es decir, el cuadrado del denominador del cociente que estamos derivando. Y en el numerador tenemos lo siguiente acá. Tenemos la derivada de f por g sin derivar menos f sin derivar por la derivada de g. Entonces, observen que en el denominador tenemos el cuadrado del denominador original y en el numerador tenemos el conjugado de la derivada del producto de f y g. ¿Sí? De nuevo, sería un grave error, gravísimo, pensar que la derivada de un cociente es el cociente de las derivadas. Para un límite, el límite de un cociente, si es posible calcular eh, el límite del numerador y el denominador, y el del denominador no es cero, pues sí, límite de un cociente es el cociente de los límites. Pero para la derivada esa regla no funciona. Para la derivada, esta es la manera de derivar un cociente. Entonces, fíjense que uno puede generalizar la derivada de una suma para cuando uno tiene más de dos factores. Eh, incluir y uno puede tener n funciones y la derivada de la suma de las n funciones va a ser la derivada término término de esa n función. Por ejemplo. Eh, y otra propiedad importante de la derivación. Entonces nos va a quedar una por fuera, pero vamos a cubrir esta al menos. Es la regla que nos permite derivar una función compuesta.
la llamada regla de la cadena. Entonces, supongamos que tenemos dos funciones, ¿no? Sean f g, dos funciones, tales que eh, yo puedo componer f y g. Uno, debemos componer f y g. Quiere decir que el rango de g está contenido en el dominio de f. Y por otro lado, supongamos que f es derivable g de x y que g es derivable en x. La pregunta es si h x es esta composición, ¿cómo la derivamos? ¿Cómo derivar h? Bueno, aquí es justamente donde usamos la llamada regla de la cadena. La regla de la cadena dice que la derivada de esta composición es la derivada de f evaluada en g de x, dada por la derivada de g en x. En notación de Leibniz, fíjense que nosotros estamos considerando caso eh, g de x es una variable u, digamos. En esta notación, si y es f de x, derivada de y con respecto de x, es la derivada de y o de u, la derivada de u o de x. Entonces, aquí es como si estos dos diferenciales de u se cancelaran, pero hay que tomar eso cuidado porque, digamos, en este símbolo, ah, en la notación de Leibniz, esa cosa que parece una fracción no es realmente una fracción. Ese símbolo se tiene que tomar completo por la cosa. Pero una de las cosas buenas que tiene la notación de Leibniz es que sugiere eh, muy gráfica, que sugiere algunas cosas. Y, por ejemplo, sugiere cómo es la regla de la cadena. Puede ser muy útil usarla cuando uno tiene posiciones de funciones. Y ya me queda un poco de tiempo para eh, hablarles de la, la derivada de la inversa de una función, que también va a ser un teorema muy útil. Y que esencialmente nos dice, en primer lugar, que si uno tiene una función invertible en un intervalo, si ella es derivable en ese intervalo, su inversa también lo será. Pero además nos dice cómo calcularlo. Fíjense,
Si nosotros tenemos una función f del intervalo cerrado AB en el intervalo cerrado CD, no real, biyectiva de ambos intervalos para poder invertirla y derivable en cada elemento del intervalo abierto correspondiente a B, derivable en cada X perteneciente al intervalo abierto AB, definida eh, y igual a f de X y fíjense acá, hay una condición que es muy importante, que es que f' de X sea distinto de cero en cada uno de estos elementos, cada uno de los elementos del abierto AB. Justamente, todavía no lo hemos visto, pero esta condición de que f' de X sea distinto de cero en todo B es lo que nos garantiza que la función ahí es monótona. Entonces, si es monótona, es invertible. Ahí estamos diciendo que es biyectivo. Obviamente nos está diciendo que es invertible ahí, pero que sea f' de X distinto de cero es muy importante porque justamente vamos a dividir para f' de X para encontrar la fuerza de F. Entonces, con estas condiciones, entonces la inversa F inversa de F es derivable en todo elemento Y del intervalo abierto CD y más todavía, si yo tengo un Y sub 0 acá con Y sub 0 siendo la imagen de X0 y AF, esto es X0, algún elemento del intervalo abierto B, se tiene sí, que la derivada de la inversa de F evaluada en el punto Y sub 0 es justamente 1 sobre la derivada de F en X sub 0. Es para cada Y sub 0 en el intervalo CD. Entonces, si una función biyectiva en un intervalo es derivable cada punto de ese intervalo, su derivada nunca es cero, tenemos que su inversa es derivable también. Y la inversa, la derivada de la inversa en cada punto es 1 sobre la derivada de F en la preimagen de ese punto. Y después podríamos escribirlo también de esta forma. Este teorema lo vamos a usar para muchas cosas. Por ejemplo, para eh, derivación en curvas dadas implícitamente y derivación en curvas dadas ordenadas polares.
vamos a utilizar la derivada de una inversa que ya no nos queda tiempo de hacer mayor cosa. Em, claro, recuerden, el lunes es el examen. A nosotros nos vuelve a tocar clase el martes, entonces el martes ya continuaremos con derivación y bueno, veremos algún ejercicio antes de proseguir con la teoría, ¿no? Pues va a hacerse bastante pesado. ¿Una pregunta? Pero, bueno, no sé si no hay preguntas, terminamos la clase hoy y nos vemos el lunes próximo para la prueba. Dije, disculpe, ¿cuántos ejercicios van a ir en la prueba?